Hace unas semanas estaba caminando por mi conjunto con mi novio y estábamos hablando acerca del amor propio, un poco sobre la autoestima. Estábamos hablando mucho, en ese momento en específico estábamos hablando mucho acerca de la imagen corporal y yo le estaba contando un poco sobre mi experiencia con todo eso, ¿no? Porque hola de nuevo, ¿cómo están? Yo soy Mona y este es un nuevo segmento que voy a hacer aquí en mi canal de YouTube que se trata acerca de conversar. Son conversaciones conmigo. Les voy a contar un poco sobre lo que yo pienso acerca de algunos temas, mientras también avanzo en actividades que tengo que hacer. Tengo que arreglar así como pulseras y collares y mientras conversamos un poco pensé que podríamos adelantar. Este es un video para que lo pongas de fondo mientras te haces las uñas, mientras haces tu rutina de noche, mientras te preparas algo de comer. Me gustaría abrir un espacio seguro aquí en el internet para hablar de temas, de lo que queramos, de reflexiones que tuvimos durante la semana, de libros que nos gustan, de películas que queremos ver, de situaciones que hemos vivido y solo compartir un poco de mí, compartir un poco de ustedes si quieren dejarlo en los comentarios y conectar. Eso es todo así. Considero que soy una persona bastante opinionada, considero que tengo muchas opiniones y este es el primer episodio de mis opiniones. No, mentira, pero sí, me voy a poner un poco de vaselina. Recuerda que estas son opiniones, vivencias y experiencias mías personales acerca de lo que yo creo, lo que yo he vivido. Obviamente si te voy a hablar de algo específico y puntual, lo voy a fact check antes de aquí venir y predecir y predicar cosas. Pero esto es un espacio seguro en mi canal. Espero que tomen todo lo que se va a decir aquí en este episodio en espacios a futuros con mucha delicadeza y con discernimiento. Es importante siempre escuchar las cosas y ver y consumir y absorber lo que está a nuestro alrededor con pinzas. Lo que te resuena te lo puedes quedar y lo que no, solo no te lo quedes, así, avanza. Pero bueno, ok, comencemos. Antes que nada, yo sé que este es el primer episodio, así que quiero dar una introducción acerca de quién soy yo. Yo me llamo Monique, casi todo el mundo en mi vida me dice Mona. Me dicen de muchas maneras, Mona, Momo, Meme. No tengo preferencia, pero yo me tengo como Mona en todo lado porque en toda la vida me han dicho Mona, así que Mona es con el que más yo me identifico. Tengo 24 años, cumplí hace unos meses, me considero un estudiante de la vida. La realidad es que yo me considero estudiante de la vida. Creo que constantemente me gusta aprender y nutrirme y saber. Soy apasionada del arte, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho crear cosas con las manos. Me gusta mucho ver películas y escuchar música. Considero también que soy una persona que siente bastante profundamente y aunque no soy muy buena externalizando mis emociones, sí soy muy buena en la observación y en el entendimiento de la vida. Soy una persona que reflexiona mucho. La introspección es una base fundamental de la vida, o sea, sobre todo de mi vida. No puedo existir sin introspección. Voy a sacar los lentes porque estoy teniendo un reflejo en la cámara y eso no me está gustando para nada. Pero bueno, igual este es un disclaimer que tal vez en estos videos hablemos de temas muy fuertes o controversiales o un poco delicados para ciertas personas, así que si algún tema de lo que estamos conversando se vuelve muy fuerte para ti, siempre puedes adelantarlo o tal vez solo cambiar el video. Hace unas semanas estaba caminando por mi conjunto con mi novio y estábamos hablando acerca del amor propio, un poco sobre la autoestima. Estábamos hablando mucho, en ese momento en específico estábamos hablando mucho acerca de la imagen corporal y yo le estaba contando un poco sobre mi experiencia con todo eso, ¿no? Porque soy una chava que crecí en un mundo y en un boom full potente de la imagen corporal, el body positivity. Realmente para mí, en lo que yo me acuerdo, o sea, se comenzó a popularizar cuando yo ya estaba grande. O sea, yo me acuerdo que desde los 12 como hasta los 18 ver full contenido acerca de Tumblr, tú cachas, que ahí había literalmente el hashtag ProAna. Entonces yo crecí en eso, en un momento de la historia en la que había mucha, o sea, se promovían full
la delgadez, se promovía full el cuidarte pero no cuidarte. Me acuerdo del boom que tenía un té que dice que te hacía bajar de peso y el impacto que ese té en específico tuvo en mi vida. Ahorita estamos hablando de eso porque yo le contaba que yo tuve muchos problemas siendo adolescente con mi imagen corporal y con los trastornos alimenticios y sobre todo esto iba lindado al autoodio, todo esto iba mezclado a lo poquito que yo me quería y el rechazo enorme que sentía hacia cómo era percibida, así. Aquí hay varios temas que toca analizar y reflexionar y pensar porque como casi todo en la psicología, nunca nada es como realmente individual. No vamos a poder hablar así de el tema que estamos tocando hoy acerca de la autoimagen y el amor propio, sin, no sé, hablar de tu relación con tu mamá o tal vez hablar acerca de tu percepción acerca del amor y la validación masculina. Tú sabes, siempre está todo como conectado. La vida es un árbol y todo lo que sale alrededor y las raíces son todos los temas de la vida y la psicología que siempre están mezclados, están entrelazados y no podemos ignorar ese super facto. En esto en específico, lo que yo estaba hablando era sobre la imagen corporal y lo profundamente lindada que tenía yo, la imagen corporal, a la validación masculina. Y qué tanto cumplía yo o entraba dentro de estos ideales de lo que hace que una mujer sea hot. Y me costaba un montón. Y era víctima y luego también era abusadora. No, mentira, no se dice abusadora, pero... O sea, era víctima y victimaria. No sé si se dice... ¿Cuál es lo contrario de víctima? ¿Víctima? ¿Sí? ¿Victimario? Ah, ok. Victimario. Era víctima y victimaria. Por un lado, yo sufría las propias consecuencias de las acciones que yo también tomaba, porque yo también participé muchas veces en el odio y en la crítica y en la juzga severa hacia mujeres con cuerpos diferentes, basados en una opinión que no era mía. Es el típico caso de como a la persona que le molestan en casa luego va y molesta en el colegio. Eso era yo. Eso era algo que pasaba. O sea, yo sentía que tenía un derecho de hablar al respecto de otras mujeres, pero también me sentía víctima de que hablen de mi cuerpo, ¿cachas? Hay un libro muy bueno, muy bueno, que se llama Las mujeres que aman demasiado, que habla bastante al respecto sobre esta relación que hay entre el amor de parejas, cómo tú te relacionas con hombres y el vínculo directo con el amor propio. Leer ese libro para mí fue algo súper potente porque yo en realidad nunca había logrado entender el vínculo tan fuerte que había, porque lo había, y como estar en paz con eso, ¿cacha? Bueno, yo puedo recomendarles un montón de libros, pero un libro que me súper gusta, Las mujeres que aman demasiado. Me volví a poner lentes, me toca soportar la luz que está ahí. Pero bueno, para mí, en mi caso personal, todo estaba como muy mezclado, muy lindado con la imagen corporal, el amor propio, el amor que yo creía que me merecía y las carencias que tenía. Yo creía fuertemente que el amor es algo que tú te mereces, que el amor es algo que tú te mereces a través de logros, de méritos, de cosas que tú haces para ser amada. Muchas veces cuando reflexiono y me acuerdo de todas estas cosas que yo vivía y sentía cuando era adolescente, honestamente muchas veces me dan ganas de llorar porque creo que era muy fuerte. O sea, eso es algo que lo he pensado mucho y es muy triste, pero también es muy real. El odio más fuerte, duro, intenso y feo que yo he sentido ha sido hacia mí. Yo no lo odiaba a nadie más que a mí. Y eso me ha costado mucho perdonarme y avanzar y, y salir de. Me costó un montón salir de eso. Y en efecto también es algo con lo que todavía lucho. No te podría decir como si ahorita ya soy el amor propio en persona, sí. Pero bueno, regresando al punto, yo tenía muchos problemas de cómo me veía y ni siquiera es, o sea, todo el tema del bajo autoestima y el autoodio no es solo odiar cómo te ves, no es solo decir como, ay, o sea, cosas feas de ti, así como tengo el pelo horrible, mis ojos son muy separados, estoy gorda, que eso también es algo full interesante que me gustaría full hablar en otro tema, en otro video. La asociación de gordo con malo, ¿cacha? De tener más peso con feo. Y eso era un lenguaje al que yo practicaba full más. Es que es básicamente gordofobia, ¿me entiendes? Utilizar el lenguaje como me siento gorda, como para definir que te sientes mal, es terrible. Pero yo creo que eso era
como la punta del iceberg de la pirámide, no mentira, la punta del iceberg de esta magnitud gigante y enorme que es odiarte y tener un autoestima bajo, ¿cachas? De ahí también nacía full de la maldad que yo sentía hacia el mundo, porque yo estaba resentida con la vida acerca de cómo me sentía, ¿cachas? Entonces, no solo era poco empática conmigo misma y poco paciente conmigo misma, sino el trato que yo me daba a mí, se lo daba al mundo, ¿cacha? Entonces aportaba a esta energía y este pensamiento y a esta actitud negativa de la gente. Entonces yo creo, verdaderamente, hasta el momento, yo creo que, y es que la gente que es infeliz y que le trata mal al resto por las putas huevas, es porque tienen un problema interno muy severo, así. Porque yo fui esa. I was that bitch. Entonces, eso era un poco acerca del contexto de cómo yo me sentía, qué es lo que yo estaba atravesando. Y eso me llevó a hacer cosas muy feas hacia mí misma y a intentar cambios que nunca perduraban, intentar cosas que nunca funcionaban, a hacer dietas, a no comer, a tener acciones que verdaderamente perjudicaban mi cuerpo y a meterme en lugares donde no tenía que estar metida, a permitir tratos horribles, a dejar que literalmente me utilicen. Me tocó prender la luz porque ya no estaba viendo nada. Pero eso, como te decía, no sé, yo siento que era como un fantasma dentro de mi propio cuerpo, en mi momento más bajo de autoodio. Yo hablo de esto y yo sí me refiero a lo que voy a decir ahorita como self-harm. La traducción de self-harm sería como... Ok, la traducción directa es como autolesionarse. No sé si necesariamente es la palabra que quiero utilizar. A lo que me refiero con esto es que yo hacía muchas cosas y me ponía en muchas situaciones que me lastimaban. O sea, que me lastimaban verídicamente, que me hacían pasar un momento muy feo. Todo eso tenía de raíz el autoodio. En mi cabeza pensaba que todo lo malo que yo atravesaba, pensaba que eso era lo que me merecía. Que no podía tener nada bueno porque yo no sabía conservar. Y hay algo que yo decía mucho y hasta la fecha a veces todavía es un pensamiento que cuando estoy en una etapa un poco complicada me causa un poco de conflicto, y es que yo no sé sostener el amor. Yo no sé sostener el amor. Yo no sé cuidar el amor porque yo pensaba que todo lo que yo tocaba podía destruir. Complacía a todas las personas con el afán de ser amada. Con el afán de que la gente me quiera y que no se vaya, porque también todo esto va apegado al trauma del abandono severo que sentía. Entonces, en la inmunda, ¿me entiendes? O sea, como que todo mal. O sea, era un cúmulo de cosas que yo sentía y que para mí todo estaba, o sea, no para mí, todo estaba relacionado. Del que yo temía que me abandonen, complacía a la gente y nunca verdaderamente hablaba mis sentimientos con 100% honestidad y sin el afán de agradar a la gente. Creo que me volvía chiquitita, tenía mucho miedo de ocupar espacio, me causaba daño físico y emocional, me castigaba mucho por las cosas. Y son cosas chiquitas que yo no lo pensaba así. Pero era como no dejarme dormir, ¿cachas? No dejarme comer. Y eran maneras en las que yo podía sentir dolor. O sea, en las que yo podía sentir un disconfort físico que me calme el dolor interno que sentía. La fuerza que a mí me impulsaba muchas veces era el enojo, era el resentimiento, era el odio, era la envidia. O sea, es como si viéramos bajo una lupa, una persona está enferma y hay que hacerle unos exámenes para revisar qué es lo que su cuerpo está atravesando. Y es como si al momento de hacerme ese análisis, chequeo de laboratorio, me tuvieran que analizar profundamente la sangre, lo que estaba debajo de todos mis problemas era que yo me odiaba a mí misma. Me odiaba a mí misma y por ende odiaba a todo lo que me rodeaba, así. No podemos tampoco como mentir que, pero como te digo, este es otro tema largazo que podemos hablar como 1000 horas, pero la relación con tus papás importa mucho en tu percepción sobre ti mismo y that's a fact. Yo tenía un pensamiento muy herido acerca de cómo qué papás tuve yo. Entonces, bueno, es como si en este análisis, bajo la lupa, bajo un microscopio, hubieran visto que lo que yo tengo en el fondo, lo más profundo que yo siento adentro mío, era odio.
También honestamente yo me siento una persona muy muy afortunada porque tuve experiencias muy buenas en cuanto a las amistades. Realmente soy una persona muy afortunada con las amistades. Sobre todo con mis amigos íntimos tuve muy buenas experiencias. Sé que eso es algo que también a mí me ayudó a comenzar a sanar un poco esta relación que tenía. Porque aparte, algo que es muy interesante de esta situación de la falta de amor propio y el autoodio, en mi caso, fue que lo que también me traía muchísimo era vergüenza. Me daba mucha vergüenza. Entonces, comenzar a descubrir de poco en poco espacios seguros para poder atreverme a ser yo y avanzar y ser y encontrar espacios verdaderamente de sanación. También es algo que obviamente aportó full a mi historia. Así, si has atravesado problemas de aspecto físico, creo que podrías relacionarte con el pensamiento de que el odio te motive tanto a querer cambiar. Yo hacía cosas no amables conmigo misma, motivadas por el odio, motivadas porque odio cómo me veo, odio cómo me siento, entonces voy a hacer cosas rápidas, soluciones rápidas. Nada de eso duraba, porque la motivación detrás de ese cambio que sentía, la motivación detrás de hacer ejercicio, la motivación detrás de tomar mejores decisiones financieras, de no meterme con el man que evidentemente no quiere estar conmigo, no era buena. Solo intentaba huir y era como si todo el tiempo estuviera huyendo de mí misma, pero es ilógico porque no puedes hacerlo así. Casi imposible hacerlo, al menos que estés en negación absoluta y eso es, como te dije, otro tema. Pero bueno, entonces me di cuenta finalmente después de muchos errores, muchos fracasos, mucho dolor, en mi momento más bajo de un ciclo enormemente grande y doloroso de autoodio. Si han visto mi TikTok y mi historia acerca de por qué me salí de la universidad, decidí ir a terapia psicológica, que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, verídicas. O sea, mi vida no ha sido la misma después de ese día. Yo dije, no puedo más. Pero al mismo tiempo, no puedo más, primero que nada, punto número uno, contiene mucho privilegio, es la verdad absoluta. Yo estaba en una situación extremadamente, o sea, estoy en una situación muy privilegiada en donde podía hundirme y que mi estabilidad de casa y comida y techo no se vaya a la mierda. Entonces, eso también es una verdad. Pero bueno, en ese momento más bajo de un ciclo muy intenso de autoodio, de un ciclo de años, yo tenía 18, ya iba a cumplir 19. Eran años de vivir así, años de vivir en odio, en inconformidad, en incomodidad, en miedo. O sea, años, ¿me entiendes? Cuando ya tomo la decisión de ir a terapia, obviamente mi vida cambia absolutamente, mi vida cambia radicalmente porque decido ir a terapia, pero en esa decisión de sentirme tan mal y de tomar terapia psicológica, dentro de toda esa oscuridad, tomar una decisión buena para mí misma fue como una luz de esperanza atrás, afuera del, ay, una luz de esperanza al otro lado del túnel. Que si ahorita lo hablamos, tal vez yo lo llevo con más tranquilidad, o sea, puedo hablarlo con mucha más paciencia y más suavidad, pero en ese momento de mi vida se sentía algo como vida y muerte, o sea, era como o busco ayuda y mejoro o literalmente me voy a hundir y de aquí nadie me va a sacar así. Pero bueno, ahí me di cuenta, igual, con la ayuda psicológica y con constante demostración acerca de que literalmente that's a fact, es que el odio no te va a hacer cambiar. El odio no te va a hacer cambiar. Y yo sé que muchas veces pensamos que de hecho sí, el odio sí cambia a la gente, que puedo sentir tanto odio hacia mí misma que me voy a hacer cambiar y voy a cambiar las cosas que no me gustan y las cosas que me hacen odiar. Pero de ahí nacen todos los problemas. De ahí nacen todas las problemáticas que pasa. De ahí nacen los problemas de adicción, de ahí nacen los problemas, los trastornos alimenticios, de ahí nacen la dependencia, de ahí nacen todas estas cosas que solo terminan haciéndonos daño porque están motivados por una fuerza interna negativa que es el autoodio. Y algo que me di cuenta conversando con mi novio, contándole sobre estas experiencias de vida que tuve, acerca de fracasar, de temer tomar decisiones por mí misma, de eventualmente buscar ayuda,
luego atreverme a salirme de lugares donde ya no quería, mejorar mi relación con la comida, con el movimiento, darme cuenta de que el alcohol es algo problemático. Todo este millón de cosas que pasó en base a reconocer lo mucho que yo me odiaba, es como un efecto dominó. Cuando atraviesas un proceso de sanación profunda, las cosas se dan como un efecto dominó. Es como sanas la raíz de lo que está causando tus problemas, sanas estas células profundas y malas y rotas que están, no sé, pudriendo tu sistema y todo comienza a cambiar. Si atacamos la célula profunda, nos damos cuenta que es el odio, el autoodio. Se ataca eso, todo comienza a mejorarse, así. La célula mejora la otra célula, eso mejora la sangre, eso mejora la oxigenación, o sea, todo, así se sintió, así. Cuando el odio era la motivación, yo podía intentar 1000 cosas, 1000 nuevos métodos, porque aparte el odio te hace ser ingenioso. Creo que me tocó vivirlo para entenderlo. Ay, no sé, es que a veces recuerdo como la oscuridad de mi cabeza en esos momentos y creo que era terrible, así. Creo que también te vuelves una persona un poco mañosa, así, contigo misma y con el otro, para demostrar esta imagen de que todo está bien. Al menos para mí así lo era porque, ya te digo, traía mucha vergüenza acerca de lo que estaba viviendo. Pero ajá, entonces me di cuenta que el odio no te cambia, así. Que todo lo que yo intentaba motivado por el odio no se mantenía. Me duraba un día o dos y luego ya se iba. No había escapatoria, ¿cachas? Yo quería, no sé, yo quería tener el pelo más largo, así. Pero no me cuidaba porque no ponía esfuerzo en mí misma. No tomaba decisiones mejores como ser constante con tomar vitaminas, cuidarte tu pelo y no aplicar calor, cosas así. Entonces no me cuidaba porque no tenía el amor que necesitas como para cuidar algo. Cuando tú amas a alguien, la cuidas, la proteges, piensa 5 segundos en la persona que más amas. A mí esto es algo que también me ayudó un montón, porque yo pensaba full en mis hermanas. Mis hermanas y mi hermano son lo más increíble que yo tengo en mi vida. O sea, el amor más fuerte que yo siento y sentía desde que tengo conciencia es mis hermanos. O sea, algo que me ayudó mucho en mi proceso fue darme cuenta de que yo no le trataría así a mi hermana. De que si ella está llorando, yo no le diría como, eres una débil de mierda, levántate. O que si le salió algo mal, no le diría como, siempre la cagas, si siempre la cagas, todo el tiempo le estás cagando, ¿cacha? ¿Quién le trata a la gente así, me entiendes? Solo las personas que sienten odio, las personas que odian, que se odian, literal. Entonces, me di cuenta de eso, que fue como, yo nunca le diría eso a mi hermana, ¿cachas? Yo nunca le trataría así. A una persona que yo amo, yo no haría esas cosas, ¿cachai? Comenzar a verme a mí desde una distancia y como percibirme como alguien que yo puedo sentir amor hacia, me cambió la vida. Me hizo, bueno, muchas cosas me cambiaron la vida, pero me hizo entender que la única fuerza que a mí verdaderamente me va a hacer cambiar es amarme. Pero necesito sentir el amor, ¿cachas? Necesito sentir que me quiero, necesito sentir que me valoro, necesito sentir que me disfruto. Así como siento las cosas por mis hermanas, necesito sentir eso por mí misma, porque si lo único que yo siento al pensar en mí, al sentirme a mí, a lo que sea de mí, es odio, entonces nada nunca va a cambiar. Nada nunca va a cambiar y voy a estar en la misma situación. Para mí era importante tener esa sensación. Entonces comencé a trabajar un montón en primero quitarme ese odio desmedido que sentía. Y bueno, todo es un proceso y también es un proceso personal. Yo creo que depende de cada persona como, no sé, o sea, como obviamente las cosas que me sirvieron a mí al 100% no te van a servir a ti al 100% porque somos personas diferentes, ¿me entiendes? Pero lo que a mí me funcionó en ese momento primero fue disminuir ese sentimiento de odio quitándome cosas, ¿cacha? ¿A qué me refiero? Lo primerito, la manera en la que te hablas. O sea, punto número uno, cómo te hablas tiene mucho impacto. Entonces lo que hice fue no decirme nada. Para mí no era real comenzar a decirme, de vivir años diciéndote, o sea, de decirte cosas muy feas. Es un poco imposible cambiar de la noche a la mañana a comenzar a decirte cosas lindas, o al menos para mí fue imposible. Entonces las primeras cosas que yo hice fue dejar de decirme cosas, ¿cacha? Solo si se me caía algo fue como, ok, se me cayó algo, punto, ¿cacha? Ni tranquila, no sé qué, solo era como, se cayó. Primero fue como que quitar de manera gradual esas sensaciones. Algo que tuve que hacer que fue full importante igual fue dejar de tomar. El alcohol fue algo problemático para mí. Entonces, creo que en mi caso lo que se traducía era que yo era mucho de todo, ¿cachas? Yo tenía mucho odio, entonces yo
yo me metía en los excesos, o sea, yo participaba en excesivamente tomar, excesivamente gastar, excesivamente comer, excesivamente hablar con alguien, o sea, como compartir de mi intimidad, compartir mi intimidad emocional, me refiero, ¿ok? I was in a hole, mentira, se fui. Excesivamente compartir mi intimidad emocional, cosas que yo no estaba lista para comentar, pero yo contaba, o sea, era una oversharer as fuck, excesivamente estar ahí para la gente, excesivamente todo, ¿cachas? O sea, todos los aspectos que tú piensas de la vida, excesivo. Cambiar el pelo, excesivo. Pintarme las uñas, excesivo. La productividad en el trabajo, en las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, excesivamente. O sea, todo se trataba de excesos, ¿cachai? Todo en mi vida se trataba de excesos. Entonces, lo primero que yo tuve que hacer es cortar eso. Disminuir todo. Dejar de salir tanto. Tal vez dejar de hablar tanto con la gente, dejar de estar tanto en redes sociales. O sea, mi primer paso fue reducir el exceso de lo que estaba viviendo. Y ya después de poco en poco ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando e ir encontrando el camino hacia la autoaceptación. Yo recuerdo haber tenido episodios como de rabietas y eso es algo que hasta la fecha, muchas de las cosas que te digo hasta la fecha son cosas con las que lucho, con las que yo activamente trabajo para no volver a hacer eso. Pero yo sentía, había momentos en los que yo tenía una sensación tan como de rechazo y de desagrado hacia mí misma que solo se traducían en episodios de llanto severo y desesperación y ansiedad corporal porque literalmente no podía habitar mi cuerpo. Era un reto full grande el existir, ¿cachas? El momento en que yo no tenía distracción mental, de alguna manera me tocaba estar con mí misma, me tocaba escucharme a mí misma, entonces era como desesperación porque odiaba pensar, pero yo pensaba como que no era buena ni odiándome, o sea, que no era buena ni odiándome lo suficiente como para mantener algo, como para mantener uno de estos malos hábitos en los que me encontraba y verdaderamente hacerme daño, ¿cacha? Porque este odio también estaba muy lindado al miedo, entonces por más que me odiaba también tenía mucho miedo a hacer las cosas, entonces yo huía constantemente de las pocas cosas que intentaba. Tenía una inestabilidad tan profunda que solo me llevaban a más mal, solo me llevaban a más negatividad y más círculos viciosos. Ahí fue cuando me di cuenta que el odio no me va a hacer cambiar, porque el odio nunca me hizo cambiar. Las únicas cosas que me hicieron cambiar fue aceptarme y quererme. Aceptarme y quererme fue mucho más difícil que odiarme. Mi primera opción para todo siempre fue lo negativo. O sea, mi primera carta que yo tenía en la vida era como, no me gusta, odio, siento cosas feas, pero en cambio trabajar en ser una persona que se quiere, en ser una persona que se acepta, era esfuerzo. Era literalmente paciencia y esfuerzo conmigo misma y salir de esa rutina de odio creo que fue lo complicado. Cuando eres una persona que se odia tanto tiempo, escoger algo bueno para ti es literalmente un logro. O sea, yo creo que es como una adicción emocional, ¿cachas? Mientras más tiempo pasaba y más tiempo yo me odiaba, más me alejaba de la persona que yo quería ser, de la persona que yo pensaba que estaba destinada a ser, la persona que estoy destinada a ser. Entonces era como cuando corres en un sueño, sabes que a veces corres en un sueño y como sientes que no te mueves. En cambio sentía que mientras más corría más me iba para atrás, así veía la luz más lejos, ¿cacha? Porque el odio no te hace cambiar, porque la motivación no es una base estable. Es como si el odio fuera de cristal, un cristal que se regenera inmediatamente, ¿cachas? Entonces todo el tiempo se está rompiendo, todo el tiempo se está rompiendo. Entonces nunca vas a poder construir encima de un cristal, porque se va a romper inmediatamente, se va a partir en mil pedazos y nunca vas a poder tener una base de cristal. Y eso me pasaba a mí. Obviamente ahorita que ya he trabajado un montón en mí misma y en mi cabeza y en mi relación conmigo misma, es más difícil que yo caiga en un hoyo, pero también es más rápido que yo me salga del hoyo. Creo que lo que la autoayuda y el psicólogo y mejorar tu cabeza y tu energía y tu pensamiento lo que hace es que yo siempre pensé que lo que me iba a hacer era que no me vuelva a pasar, que yo no vuelva a caer en hoyos de depresión, de tristeza, que yo no vuelva a caer en los círculos, yo siempre les llamaba así como hoyos, literalmente, que yo no vuelva a caer en eso, pero la realidad es que no, siempre vamos a tener, somos humanos, o sea, a la verga, así el mundo siempre va a avanzar, o sea, el mundo no para. Antes de quererte totalmente, yo creo que primero atraviesas una etapa de la autoaceptación. Creo que
como te digo, o sea, estar en una situación en la que sientes tanto odio por ti misma, no es como que cambias y ya te quieres, ¿cachai? Siento que es como que primero te aceptas, como que te toleras. Primero te toleras con lo que eres y con lo que no eres y después de eso ya cambias. Ya te das cuenta que, oye, me gusta full esto de mí, ¿cachas? Después. Pero primero pasas por esa aceptación. Pero bueno, para concluir un poco acerca de todo lo que se habló el día de hoy, creo que mucho de las aflicciones que tenemos y los problemas que sentimos o que tenemos en nuestra vida son una consecuencia de algo más profundo. Para entender la raíz de nuestros problemas o para entender la raíz de las cosas que atraviesas, muchas veces hay que hacer un trabajo interno para analizar qué es lo que te lleva a aceptar este trato, qué es lo que te lleva a escoger esa decisión, qué sentimiento estás saciando al pasar por tanto dolor. Lo que yo siempre lo diré, reconozco que es un privilegio, sin embargo pienso que siempre es importante, si tienes la posibilidad de ir a terapia, anda. Si tienes la posibilidad de asistir al psicólogo, aunque sea una vez por mes, una vez cada 2 meses, lo que sea, todo es mejor que nada porque hay problemas más grandes que nosotros. Hay cosas en las que nuestros amigos y nuestras personas amadas no tienen ni la obligación, ni la responsabilidad, ni muchas veces las herramientas de apoyarnos. Hay veces que necesitas un profesional, alguien con el conocimiento, con las herramientas en poder asistirte. Y eso está bien, solo son cosas que pasan. O sea, creo que no hay ni bien ni mal. Si puedes atravesar un proceso solo tú, y con las herramientas a tu disposición, el internet, los libros, la reflexión, bacán, pero si necesitas ayuda de un profesional, también bacán. Solo está bien buscar ayuda, a veces es necesario. Tratar el problema de raíz muchas veces es lo que va a hacer que como consecuencia se traten muchos problemas de tu vida, que el odio no te va a cambiar. Tal vez estás en desacuerdo con este statement porque dices como, es que el odio sí cambia, sí motiva y no sé qué, pero creo que el odio no te va a cambiar de manera buena y larga. O sea, el odio no sienta las bases fuertes que necesitas para tener una vida buena y una vida con tranquilidad y paz. El odio es una base de cristal que solo se va a romper y que solo te va a traer problemas, y reconocerlo es algo muy heavy. Si es algo que tú sientes, te entiendo muy muy bien, y creo que es importante que entiendas que sí puedes salir de eso. El odio sí es algo de lo que puedes, digamos, curarte, no es la palabra correcta, pero sí es algo de lo que puedes sanar. Vales la pena, ¿cacha? Mereces el trabajo y el esfuerzo que se necesita o que toma el llegar a un punto de sanación con tu propia persona. O sea, ¿me entiendes? Como que la relación contigo misma es la relación más importante que tienes en la vida. Literalmente naces solo y mueres solo, eres la persona con la que vas a estar 24/7. Es de sumamente importancia que trabajes en eso y vale la pena, vale mucho la pena literalmente esa búsqueda que tienes externa hacia el mundo, el como que cómo quisiera que alguien que me quiera, cómo quisiera que alguien haga esto por mí, como todo eso tienes que dártelo a ti mismo, ¿cachas? Te mereces el esfuerzo necesario que quieres que la gente te ponga, necesitas paciencia y empatía y sabiduría y discernimiento y muchas cosas, pero te mereces eso, así. Otra cosa que me sirvió mucho es escribir a mí me sanó, literal. Pero eso es algo que yo quería compartir. Espero haber sido lo suficientemente clara porque a veces también soy un poco ambigua, o sea, como que no me dirijo bien hacia las cosas, como que no sé, a veces me cuesta un poco explicar bien todo, pero realmente no es porque no quiera, o sea, solo en el vocabulario me cuesta un poco como explicarlo de manera en que todo el mundo lo entienda. Pero sí, siempre estoy dispuesta a compartir lo que a mí me sirvió, lo que a mí no me ayudó, y sé que a mí me ha ayudado mucho como escuchar vivencias y experiencias de otras personas, y yo quiero poder compartir lo mío para ayudar de algún modo. O sea, por más mínimo que sea, si ya algo de lo que escuchaste dentro de mis videos o de mi contenido te hizo entender las cosas de manera diferente y eso en consecuencia te hizo tomar una decisión diferente a la que tomaste ayer, me considero afortunada de haberlo hecho así, de haberte podido asistir a lo que sea que hayas cambiado, ¿cachá? Voy a acomodar un poquito, voy a estirar un poco las piernas. Lo digo porque quiero compartir, quiero expandir, quiero decir lo que pienso.
Es algo en lo que yo también estoy trabajando personalmente ahorita. Creo que tengo muchas cosas que tienen valor y que mi palabra puede servir de alguna manera, entonces quiero practicar eso y aportar, aportar de la manera en la que yo pueda, ¿cachas? Ese es el primer episodio de esta nueva serie en este canal de YouTube. Verdaderamente estoy muy emocionada de hacerlo, de decirles y de conversar, porque creo que es algo que siempre he querido hacer, pero me ahuevo a hacerlo así. Pero ahorita ya lo hice, lo voy a editar, lo voy a subir y voy a seguir hablando de los temas que yo quiero. Igual quiero, por favor les ruego, cacho. Quiero saber tus opiniones. Me gustaría saber si tú has tenido experiencia con el baja autoestima y el autoodio. Y si es así, ¿qué te ayudó a salir de eso? O si es así y todavía sigues atravesando un proceso de sanación, ¿qué es lo que sientes que ahorita te está ayudando? Creo que es bueno siempre compartir un poco de lo nuestro porque puede servirle a alguien. Y como te dije, quiero crear un espacio seguro en el internet para hablar, conversar y crear un espacio juntos en donde podamos ser transparentemente, sin miedo a la crítica, porque las cosas que decimos aquí no son una verdad absoluta. Lo que te menciono aquí no es una verdad absoluta para todos, no te estoy diciendo como el odio se va a ver así en ti, entonces tú te tienes que castigar de esta manera o tú te vas a castigar de esa manera si sientes esto, no, porque así no funciona la vida, bebé, las cosas son diferentes para cada uno, pero esta es mi verdad y bueno, de eso creo que tal vez podemos aprender todos un poco, son cosas que constantemente me las recuerdo, las trabajo, las mejoro y así, pero nada, eso, estoy muy feliz de haber tenido este primer episodio, sí avancé. Mira, tenía que cerrar este como charm para las llaves o para lo que sea. Hice esto y luego también tenía este dije que me había olvidado de ponerle en un collar, que es una abeja. Una abeja y lo que me resulta full interesante, bebé, es que esta semana tuve un sueño con una abeja. Y usualmente a mí las abejas me dan un poco de cosas. Y en el sueño yo como que le corría a la abeja, pero la abeja solo me seguía a mí, así. Y después de un tiempo acepté que la abeja quería tocarme, literal. Entonces se me paró aquí en la frente y se me quedó ahí todo el tiempo así. Y la gente me veía y me decía, como loco, tienes una abeja en la frente. Y yo era como, sí, yo sé, o sea, ya se va a ir ya se va a ir, eventualmente se va a ir, pero ajá, yo sé que está ahí. Después de haber soñado 2 días después, estuve con unos amigos, eh, estuvimos así como haciendo cosas, ¿no? Y una abeja vino y se quedó aquí, así, volando cerca y como que no le huí, siento que tiendo a huirle a las abejas, pero esa vez no lo hice y hoy día me puse a hacer estas cosas y me había olvidado por completo que tengo un dije de abeja. No me acuerdo cuándo compré, pero ajá, ¿cachas? Porque aparte está precioso. Y también estoy haciendo una pulsera, le voy a hacer a mi novio, una pulsera que es para acá. Tengo muchas ganas de hacer pulseras, pero bueno, eso. Eso es lo que yo avancé. Eso sí sería todo por este episodio de hoy. Te agradezco mucho si lo viste, si lo escuchaste. Como te digo, me gustaría saber tu opinión, qué piensas, cuál ha sido tu experiencia con esto, o qué opinas de lo que yo te dije, así. ¿Piensas que tengo la razón? No, mentira. ¿Qué opinas de lo que yo te dije? ¿Encontraste algo con lo que te relacionaste? ¿O para nada todo lo que dije ha sido full ajeno a ti? Lo que sea que tú pienses, a mí me gustaría escucharlo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia de tema o cualquier cosa, me lo pueden decir. No se olviden de seguirme en TikTok e Instagram, que ahí subo también contenido. Y no te olvides de suscribirte, bebé. Gracias por ver. Yo soy Mona y nos vemos en el siguiente. Bye.